Mai mai kompuche, kmekpaiman, chilkatuin gramática meu. Espacio dedicado a la gramática del Mapudungun. Mi nombre, Juan Solís. Juan Solís Tainche, muchika kimelfe, muchika tufe, ka Mapudungun chilkatufe. Soy Juan Solís, profesor de música, músico y estudiante de Mapudungun. Pueden suscribirse, dar like y compartir a quien crean que les sea de utilidad. En este, que sería el cuarto video, veremos la conjugación con partículas intercalares, las asociadas al futuro, la negación de una acción y acciones presentes. Si no han visto el video anterior, le dejaré la tarjetita arriba del video. También finalmente veremos el Namalkawe. Chemanta partículas intercalares. ¿Qué son las partículas intercalares? Pues a esta altura deberíamos saber que todos los verbos en Mapudungun contienen una raíz y contienen una terminación. Pues las partículas intercalares, como bien dice su nombre, son aquellas partículas que se insertan entre medio de la raíz y la terminación. Las partículas que veremos será A, que indica futuro, la, que indica la negación y se puede traducir como no, huela, que es un cesativo, o sea, que es una partícula que indica que una acción ha dejado de hacerse, y puede traducirse como ya no. Ka, que y kle son partículas que indican una acción presente que está ocurriendo, pero que se diferencian en su continuidad. El ka puede traducirse como aún se está haciendo algo, o que una acción se suele repetir, pero que es de duración más breve, o una acción repetida en un tiempo breve, y que es la partícula que puede traducirse como estoy o está, y que involucra lo que en español conocemos como gerundio, verbos o acciones que terminan en endo y ando, ¿cierto? Y a diferencia de la partícula K, denota una acción que se repite o se viene repitiendo en el tiempo hace más tiempo, o que se repetirá en el tiempo durante más tiempo. La partícula kle, que es también involucra algo que se está haciendo en ese momento. Klewe, que se puede traducir como quedar. Kriau, que puede traducirse como andar. Y we, que es una partícula que denota que algo falta o que algo sobra. La conjugación de partículas intercalares entonces la emplearemos con dos verbos. Azam, que es la raíz del verbo azaman, que significa entender, y la raíz del verbo ayigan, que en este caso es ayiu, ¿cierto? Que es alegría. La podemos combinar, ¿verdad?, con cualquiera de las terminaciones de los pronombres, de inche, inchiu, inchin, eimi, eimu, eimun, fei, feyengu o feyengan. Entonces, entre la raíz y la terminación se pueden encontrar cualquiera de estas partículas. Escuchemos entonces la conjugación. Azaman, entendí. Azaman. Azman, entenderé. Azman. Azumlan, no entendí. Azumlan. Azumwelan, ya no entiendo. Azumwelan. Azumkan, aún entiendo o entiendo. Azumkan.
Azamken, entiendo o habitualmente entiendo. Azamken. Ayuklen, me siento alegre o estoy alegre. Ayuklen. Ayukuyagün, ando alegre. Ayukuyagün. Ayuklewen, quedé alegre. Ayuklewen. Estas partículas, si bien podemos usarlas solas, también podemos combinarlas. Vamos a usar los mismos verbos, asaman y ayugan. Entonces podemos combinarlo con cualquier terminación de cualquier pronombre. Esto va a depender de quién hace la acción, ¿cierto? Podemos combinar la partícula la de negación y a de futuro, la y a, que verán que se coloca entre paréntesis la letra i cuando dos partículas terminan y empiezan con la misma letra. Podemos combinar la partícula huela y a, huela de un cesativo, de ya no, y a de futuro, huela ya. Podemos combinar las partículas que, la y a, una acción que suele hacerse, la negación y el futuro, que la ya. Podemos combinar la partícula kle de estar y a de futuro. Aquí también es importante mencionar que el sonido k está entre paréntesis y se incluye en los verbos cuando la raíz del verbo termina en una consonante. En este caso, aham es la raíz del verbo azaman. Por lo tanto, azam vemos que termina en consonante y por lo tanto tendremos que usar la palabra que en las partículas que contengan esta necesidad de incluir este sonido que. También podemos usar la partícula kuyau de andar, la de negación y a de futuro. Kuyau la ya. Y podemos combinar la partícula klewe de quedar, la partícula la de no y la partícula a de futuro. Klewe la ya. Azam layan, no entenderé. Azam layan. Azam welayan, ya no entenderé. Azam welayan. Azam kelayan, no estaré entendiendo. Azam kelayan. Ayul kulean, me sentiré alegre. Ayul kulean, o estaré alegre. Ayul kuyaulayan, no andaré alegre. Ayul kuyaulayan. Ayul kulewelayan, no quedaré alegre. Ayul kulewelayan. Vamos a escuchar entonces un par de conjugaciones en dos oraciones. Ayul kuyaulayan amunuli tamirruka meogle. No andaré contento si no voy a tu casa mañana. Rume kuifiche tainche azam welayan feichi internet. Soy muy viejo, ya no entenderé el internet. Finalmente, nuestro nemelkawe. Hoy día usamos los verbos azaman, entender, ayugen,
alegría. Y la palabra, en este caso el adjetivo, huifiche, persona antigua. Recordemos nuestro Nemelkawe anterior. Chagon, Chekan, Chipan, Rapa, Mansun, Amun, Kelpan, Kemeltuwe Ruka, Yeufu, Ruka, Kaweyu, Shewa, Ñarki, Lelfan, Waria, Lof, Wapi, Shumpiru, Takun. Eso ha sido por hoy. Espero que les haya servido este video y cualquier duda o cualquier acotación pueden hacerla en los comentarios. Peukayal, Pewain.